¿Qué tal, mis amados discípulos de Jesús? Qué bueno una vez más estar aquí en este espacio, en los pasos del Maestro, creciendo, aprendiendo, creciendo en el conocimiento del Señor y en su gracia. Bueno, espero que haya tenido la oportunidad de memorizarse aquella cita que vimos en el episodio pasado de 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Venimos desarrollando, este es el segundo episodio del tema que hemos titulado Desarrollo Cristiano. Y hemos entendido que no se limita el cristianismo a unas actividades, una dinámica de asistir a la iglesia y hacer las cosas que hacemos en la iglesia, sino a un proceso transformador que el Espíritu obra y con su palabra a través de nuestras propias vidas y que genera unos cambios en nosotros. Claro, estos son consecuentes porque estamos creciendo en el conocimiento de Él y en su gracia que opera en nosotros haciendo esa transformación maravillosa. Y vimos allí en nuestro material que usted puede tener en su mano y vemos este vehículo con 4 llantas representando cada una de estas llantas, estas 4 columnas en las que nosotros debemos tener la seria responsabilidad de crecer espiritualmente. Hablamos de la oración, hablamos de la Biblia, hablamos del testimonio y hablamos del compañerismo cristiano. Y hoy vamos a entrar a desarrollar este aspecto de la lectura de la Biblia. Ahora, aquí en nuestro material estamos haciendo referencia a la expresión la lectura de la Biblia. Sin embargo, la recomendación misma del Señor Jesucristo no es precisamente que leamos la Biblia, sino que escudriñemos la Escritura. Y hay una enorme diferencia entre leer y escudriñar. Cuando alguien escudriña es como quien está buscando una aguja en un pajar. A ver, ¿dónde está? Y está escarbando, quiero encontrar. Y eso es lo que también Jesús nos invita a hacer, encontrar los tesoros de las verdades bíblicas a través de las Escrituras y no una superficial lectura como para empaparnos de los acontecimientos históricos que allí se encuentran en la Biblia. Así que vamos a desarrollar hoy este tema, la lectura de la Biblia, el escudriñar las Escrituras, ¿sí? Porque Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando, por ejemplo, tal vez recuerdas una historia en Hechos de los Apóstoles de un eunuco, ¿sí? Que era un funcionario para una reina de Candace. Él iba en su carruaje y narra la historia que Felipe, un servidor del Señor, había sido trasladado por el Espíritu Santo al camino donde este funcionario iba con su carroza, y él curiosamente estaba leyendo el libro de Isaías y tal vez estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías. Y detienen el carruaje, él invita a Felipe a subir al carruaje y entonces hay una conversación entre Felipe con este eunuco de Candace sobre el contenido de Isaías 53. Y este eunuco le hace preguntas acerca de quién se refiere este capítulo y Felipe empieza a enseñarle acerca de Jesús a través de Isaías capítulo 53, que es una muy nítida y detallada descripción de lo que aconteció con el Señor Jesucristo en la cruz, pero que fue escrita 700 años antes de que Él fuera crucificado. Así que podemos ver en las Escrituras tantos detalles, una excelencia, una perfección en las Escrituras. ¿Cómo hay tanto detalle en un acontecimiento como lo que habría de suceder en la cruz acerca de Jesús, descrito 700 años? ¿Cómo este hombre que lo escribió, Isaías, podría saber con tanto detalle lo que pasaría? Así que allí encontramos que Felipe, que ya era una persona más mayor, muy crecida espiritualmente, a eso me refiero con mayor,
toma la escritura y le revela de Cristo a este eunuco. Y este eunuco elige creer, ¿sí?, por el efecto de la palabra y de la fe que Dios pone en su vida, y cree y es bautizado. Detiene el carruaje para que sea bautizado. Igual nosotros somos invitados por Jesús, como lo referí en este pasaje, para decirnos: mira, escudriña, no te limites a leerlo, profundiza, mira el texto, mira su contexto, saca las lecciones. Nos gusta a nosotros los predicadores estudiar la Escritura pensando bastante en qué vamos a enseñarle a los demás, pero creo que a quien Dios quiere hablar primero es a nosotros mismos. Creo que si la palabra no permea nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir en casa, en la iglesia, en la sociedad, pues no tendríamos la autoridad para enseñarla a otros. Así que primero yo debo avanzar en el desarrollo de mi comunión con el Señor Jesucristo, en el conocimiento de su gracia, para luego tener autoridad de enseñarlo a otros. Miremos esta cita, por ejemplo, donde está la pregunta en nuestro material: ¿cómo dijo Jesús que seríamos sustentados? Y ahí en Mateo capítulo 4, verso 4 dice: respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el contexto de esto es cuando Satanás tienta a Jesús y le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús llevaba 40 días en un ayuno y, bueno, era cosa de simplemente convertir una piedra en pan, pero Jesús no vino a ser obediente a Satanás. Él es obediente al Padre, pero le dice una verdad a Satanás que es una verdad relevante para todos nosotros. Satanás cree que nosotros, los seres humanos, o particularmente los hijos de Dios, vivimos en función de nuestros apetitos carnales, de la comida y de estas cosas, y la Escritura nos enseña también a darle prioridad a este aspecto de la alimentación espiritual. Y podemos entonces notar que Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros, cuando nacimos espiritualmente, también vamos avanzando en un desarrollo, y este desarrollo incluye en primer lugar el alimentarnos espiritualmente, en nutrirnos espiritualmente a través de la sabiduría y el conocimiento de Dios revelado a través de las Escrituras. Así que, ¿cómo dijo Jesús que seríamos sustentados? Con la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante la lectura de la Biblia? Yo diría el escudriñar las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que vemos que hay un efecto de la Escritura en nuestras propias vidas. ¿Por qué resulta tan necesaria en nuestras vidas? Bueno, porque nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Miremos rápidamente cada uno de estos aspectos. Nos enseña. ¿Qué nos enseña? No buscamos en ella filosofía, nos enseña a Dios, se revela a Dios a través de la Escritura. Nos redarguye, en otras palabras, nos hace comprender lo correcto o incorrecto de nuestro actuar y de nuestro creer. También nos corrige, lo que indica que nos alinea en el camino en que debemos andar, y nos instruye en justicia, pero no en la justicia de los hombres, sino en la justicia de Dios, y nos ayuda a comprender el carácter justo de Dios y su expectativa respecto a nuestro actuar según esos lineamientos divinos. Así que, ¿por qué es tan importante? Por lo que ya hemos dicho, ella hace esas 4 cosas en nuestras propias vidas. ¿Qué sucederá en su vida cuando lea la palabra de Dios? Ahí hay 2 citas, el Salmo 119, los versos 11 y el verso 105. De pronto en algunos materiales aparece 115, pero es 105 en este pasaje. Y dicen estos pasajes así. En el Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es el Salmo 119, 11. Ahora,
¿Qué estamos comprendiendo aquí? Pues ella me guarda, de cometer pecado. Estamos respondiendo la pregunta que sucederá en mi vida cuando leo la Biblia, la palabra de Dios y la escudriño. Cuando el salmista en el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tiene un propósito con él y lo explica. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. No dice para ser mejor, no dice para ser famoso, no dice para ser popular, no dice para ser querido, dice para no pecar contra ti. El interés del salmista, como debe ser el auténtico interés de todo hijo de Dios, es que nosotros agrademos a Dios. Jesús tenía tanto interés en agradar al Padre que Él dijo que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Incluso el Padre, de manera pública, el día en que Jesús fue bautizado y en el monte de la transfiguración, en esos dos eventos, el Padre se manifestó y se pudo escuchar una voz decir: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, dijo allá en el río Jordán, y en el monte de la transfiguración dijo: a Él oíd. Y es la complacencia que el Padre tiene respecto a Jesús. Y el salmista sabía eso. Yo pudiera usar la Biblia para otras cosas, pero quiero guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para poder agradarte, para no violar tus normas, para no ofenderte. Y en el verso 105 del mismo Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando uno va en la noche en el campo, pues todo es tan oscuro que no puedes ver el camino y necesitas una lámpara. Y cuando dice el pasaje: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, es cuando entendemos que te guía, te ayuda a tener claridad en medio de la oscuridad en la que atravesamos. Hoy la humanidad, en el campo de la filosofía, en el campo de las ciencias, en el campo de la religión, en el campo de muchas áreas, anda dando tumbos. ¿A dónde vamos? Mira, la verdad está aquí. Otros dicen: no, la verdad está aquí. Hay una cantidad de ramificaciones religiosas, hay una cantidad de posiciones filosóficas, hay una cantidad de pensamientos que se venden a la humanidad y muchas veces son muy contrarios unos de otros. Unos dicen lo correcto es hacer esto y otros dicen no, eso no es lo correcto es esto. Y hay tantas polémicas acerca de todo esto, y en medio de tanta oscuridad, ¿cómo encontrar el camino correcto? Y ahí es donde dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Opera entonces como esa luz que nos guía, que nos hace entender cuál es el camino en que debemos andar. Y finalmente aparece la pregunta: ¿qué parte de su vida debe ser afectada por la palabra de Dios? Y ahí encontramos la cita de Hebreos 4:12. Esta es una buena pregunta, porque lamentablemente algunos creen que la Biblia debe ser para tener un conocimiento cultural, religioso, histórico en torno a Israel, y la leen como que quien leyera un libro de historia. Pero ese no debe ser el abordaje que los discípulos de Cristo debemos tener acerca de la Biblia. El pasaje dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, si lees estos 6 elementos, puedes resumir todos estos 6 elementos en una sola palabra. Bueno, en 2 palabras, 3 palabras, perdón, pero es para condensar, y me refiero a la integridad del ser humano, la totalidad del ser humano. Así que cuando referimos que parte de su vida debe ser afectada por la palabra de Dios, y leo esto, yo digo todo, absolutamente todo en mi vida. Mi alma, mi espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos, el corazón. Estamos hablando del espíritu, estamos hablando del alma, emociones, pensamientos, decisiones, voluntad, todos estos aspectos. Estamos hablando incluso del cuerpo. Porque cuando, por ejemplo, en la Escritura, cuando nos invita a perdonar y la obedecemos y conocemos acerca de la gracia del perdón y perdonamos, aún nuestro cuerpo resulta enormemente bendecido porque se quita de en medio
aquel estrés, aquella ansiedad de que puedan pasar otra vez las mismas cosas, el resentimiento, la amargura que tanto daño trae incluso a nuestro cuerpo. Ahí tenemos entonces este primer aspecto, la primera llanta de nuestro vehículo para avanzar hacia la madurez en Cristo Jesús, la madurez espiritual, y es la lectura, el escudriñar las Escrituras. Así que juiciosos a la tarea de escudriñar las Escrituras para no pecar más contra Dios y para encontrar el camino en que debemos andar. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.